del gobierno presidido por el general de división don Andrés Rodríguez es que reine la paz y la tranquilidad en toda la República. 25 años de democracia. Apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total. Entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, una proclama, la del general Andrés Rodríguez, ponía fin a una época y daba inicio a otra. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Aunque confundida, la gente ganó las calles e improvisó un festejo singular. No obstante, nadie sabía de qué esperaba al país. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete. Dirige a todos los correligionarios de la República prohibiendo terminantemente todo acto de violencia o toma de locales partidarios o reparticiones de Estado hasta recibir las correspondientes instrucciones de esta alta autoridad partidaria. El derrocamiento del general Alfredo Stroessner sería lo que en rigor se conoce como un punto de inflexión. Y en ese ambiente de libertades se realizó el 1 de mayo la primera elección realmente democrática, resultando triunfador el general Andrés Rodríguez, candidato del Partido Colorado. De observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Yo diría que sería contradictorio hablar de exceso de libertad, porque la libertad es responsabilidad. Un cambio radical en términos de las libertades políticas, ¿verdad? Tanto es así que podíamos ser reconocidos partidos de izquierda, que jamás en la vida, o sea, en meses de hacerse el golpe, ya teníamos posibilidad, la gente de izquierda, de que nuestros partidos sean reconocidos por la justicia electoral y participar en las elecciones. Después del golpe de Estado había mucha efervescencia, se participaba. Yo recuerdo que los liberales iban con sus radios todavía a pilas y parecía que era un ambiente de libertad. Ni bien caída la dictadura de Stroessner, a nivel del movimiento sindical se da la constitución de numerosos sindicatos. Fue una época así de auge de la organización de los trabajadores. Opama Putú, Opama Putú, viva el nuevo Paraguay. Desde el 89 a esta parte, ningún proceso electoral fue impugnado. Y eso permitió que inclusive haya habido transición
de que en el 2008 gane un signo político y en el 2013 gane otro signo político. Las primeras transiciones en el Paraguay luego de 100 y tantos años de historia. Y ese proceso de construcción democrática, en cuyo marco se dieron avances y retrocesos, se soportaron amenazas y se tuvieron oportunidades, a veces aprovechadas, a veces no, lo que se narrará con énfasis en los momentos esenciales. Creo que en el Paraguay también la democracia ha permitido, primero, la libertad, en todos los sentidos, porque eso es uno de los pilares de la democracia. El general Andrés Rodríguez gobernó entre febrero de 1989 y agosto de 1993. En rápido balance, el resultado de su gestión fue altamente positivo. La vigencia de las libertades nunca se puso en entredicho. El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, dando nacimiento al Mercosur. El 26 de mayo de 1991, en elecciones directas de ciudadanos, se eligieron a todos los intendentes del país. Después de las elecciones municipales, se abrió un fuerte debate sobre el alcance que debía darse a la reforma constitucional anunciada. Rodríguez chocó con Gualdino Ramón Lovera, titular del Poder Legislativo y legendaria figura de la oposición democrática, aunque se decidió la reforma total. Se votó en diciembre de 1991 y triunfó el Partido Colorado holgadamente. Fue la primera constitución democrática del Paraguay, tanto por la preparación, digamos, fueron electos en elecciones libres. La estructura que plantean del Estado es una estructura absolutamente revolucionaria en cuanto a la organización del poder dentro del territorio del Paraguay. Era necesaria y se trató como, desde luego, una continuidad de la propia Constitución del 67, en que se deba decidir si es una reforma total o parcial. Y eso se resolvió en la Asamblea Nacional, en el recinto del actual Cabildo, y se decidió que se haga por una reforma total, sustancialmente porque permite que una constitución que es un opus, es una obra, no vaya a desentonar en sus concordancias. De la otra forma, la del 67 había adelantos, pero había también retrocesos y sobre todo permanecía el autoritarismo. Y si bien se habló de fraude en la interna colorada de finales de 1992, lo cierto es que en agosto de 1993, Rodríguez entregaba el poder político a un civil, Juan Carlos Wasmosy, un vigoroso empresario. Juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay. Pugnaron 3 candidatos fuertes, 2 tradicionales, un liberal y un colorado: Domingo Laíno y Juan Carlos Wasmosy, más un candidato más que novedoso, un independiente, el empresario Guillermo Caballero Vargas. Se impuso Wasmosy. Wasmosy ganó esas elecciones del 93. Los liberales no tenían los votos suficientes para llegar, y el Encuentro Nacional, que aparecía como favorito en las encuestas, no tenía ni de lejos la estructura necesaria para transformar la simpatía popular en un voto organizado. Durante el gobierno de Rodríguez hubo elementos negativos: la muerte de 2 obreros en una huelga de Itaipú, las tensiones en el campo y el fraude contra Argaña. De todos modos, puestos en una balanza, lo positivo y lo negativo, poco o nada
lleva a concluir que se avanzó. Para traer el progreso y el desarrollo de nuestro país. El presidente Juan Carlos Guasmosy había prometido hacer avanzar el país 50 años en 5. Yo había dicho, en 5 años voy a adelantar a este país 50, pero me di cuenta que no tenía cimientos esta nación, estructuralmente, administrativamente. La situación política era compleja, pues el Partido Colorado había perdido la mayoría en el Congreso. Yo les pregunto a ustedes, no teniendo mayoría parlamentaria, es más, votaban en contra mis correligionarios. Guasmosy con 39% se enfrentó con un parlamento mayoritariamente opositor, de liberales y encuentristas. Domingo Laíno, el vigoroso caudillo liberal, sin embargo, le tendió un puente bajo el sugestivo nombre de Pacto de Gobernabilidad, iniciativa que no todos compartieron. Había necesidad de solidificar el proceso de transición por encima del deseo de destituir de la presidencia a Guasmosy, con el cual el partido no ganaba nada. En consecuencia se planteó a los partidos un pacto de gobernabilidad, pero no solo el Partido Liberal, sino el partido, al sector colorado no argañista, vamos a decir, al Partido Revolucionario Federalista y el Partido Demócrata Cristiano. Fue la demostración de parte del Partido Colorado, lo digo ahora, ¿verdad? Así con la distancia, de que necesitaba el diálogo y la concertación para darle legitimidad a un proceso democrático. Recuerdo el debate y recuerdo también cuál fue la posición del Encuentro Nacional, con toda precisión. Nosotros no adherimos a ese pacto de gobernabilidad. En esta constitución es muy difícil gobernar, pero hice una reunión con Laíno, estaba José Félix Fernández Tigarribia, estaba el doctor Don Blas Riquelme y Carlos Podestá. Se dialogó y Caballero Vargas no aceptó venir a la reunión, pero después se usó el pacto de gobernabilidad también. Pero, ¿hubo logros al amparo de ese pacto político? Sí, categóricamente, y fundamentales. 1. La reforma del Poder Judicial. Hice una reunión en Burubizarroga que llegó casi hasta la 1 de la mañana con Laíno, Caballero Vargas, Montaner, Euclides Acevedo. Y eran, y Riquelme, Partido Colorado, que era el presidente de la Junta. Y lógicamente que yo presentaba a los candidatos los efectos de hacer una cosa, digamos así, pluripartidaria, pero con los mejores elementos. Y esa fue la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que también hubo algunas implicancias políticas en cuanto a la renovación, creo que fue un momento, digamos, de mucha independencia de la Corte Suprema de Justicia. 2. Se instalaron las nuevas instancias contempladas en la nueva Constitución Nacional. La Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y 3, y esto fue clave, se procedió a desafiliar temporariamente a los militares y policías en servicio activo. 2 hechos críticos se soportaron bajo la administración de Juan Carlos Guasmosy. En primer lugar, la crisis de abril de 1996, cuando al pasar a retiro al poderoso caudillo militar Lino César Oviedo, se presentó una amenaza de envergadura. La gente ganó las calles para defender la democracia. El caso Oviedo. El caso Oviedo es un hombre que se insubordina. Dejo el cargo con la satisfacción del deber cumplido. La manera como resolvió este tema de Lino Oviedo, debo reconocer que o le salió de carambola o esto fue una demostración de gran habilidad. En segundo lugar,
las dos grandes crisis financieras en 1995 y en 1997. Fui bastante perseguido, pero no me fui de este país. Posteriormente, Zucolillo y compañía hacen toda una campaña con los supuestos ahorristas estafados, como si los ahorristas me hubieran dado su plata para que les guarde. Señores, han dado a banqueros inescrupulosos, que nadie, no digo que está preso, ni siquiera han salido todos libres. Y yo estuve 8 años y medio en los tribunales, no me moví del país. A ver si encontraban un pelo en la sopa de que acusaron. Desde la perspectiva estrictamente social, el gobierno Wasmosy soportó imponentes marchas campesinas de protesta y 2 masivas huelgas generales. Separado de las Fuerzas Armadas, en abril de 1996, o renunciaba o si no, de la puta medida. Se lanzó a la arena política y en las elecciones internas del Partido Colorado de septiembre de 1997 se impuso ante 2 poderosos adversarios, Luis María Argaña y Carlos Fassetti. Nos enfrentábamos a una estructura que era muy fuerte, que es la generada tanto por la embajada americana, es decir, por el gobierno americano a través de la embajada americana y la iglesia. Todo eso estaba en contra de la candidatura del general Oviedo. Pero Oviedo fue sacado de la pugna presidencial primero, por medio de un arresto disciplinario. Este señor hace creer de que porque ganó las elecciones se le hizo este juicio, lo cual es totalmente falso. Sus abogados, con chicanas, alargaron el tema y piden que participe la Suprema Corte de Justicia, pensando que Zapena Brugada, suegro de Carlos Galeano Perrone, le iba a salir a favor de Oviedo, ¿verdad? En ese interín se separa la hija de Zapena con Carlos Galeano, pero yo no estoy diciendo que ese haya sido el motivo, pero le sale en contra en ese lapso en que él resultó ser ganador. Entonces, señores, la culpa no es mía, la culpa es de la falta de seso de sus abogados, de no haber recurrido en donde no correspondía. Después se le procesó por el caso Academil y se le condenó a 10 años de reclusión. Es aberrante esa sentencia donde 5-4, de los 9 ministros, 5-4, perdimos y la Corte lo descalificó a Oviedo. Impresionante. Después de una corta campaña electoral de menos de 20 días, bajo el lema "Tu voto vale doble", se imponía la dupla Raúl Cubas Grau, Luis María Argaña, ante la chapa unificada de la oposición Domingo Laino, Carlos Vilizón. Cubas Grau asumió y decidió conmutar la pena a Lino Oviedo. El general hacía decir que quería que firme ese decreto de indulto. Él me preguntó a mí mi opinión, yo le dije que sí, que eso para mí correspondía 100%. Y la verdad que él lo firmó, pero creo yo que él nunca estuvo convencido de firmar eso. Conflicto que se cerró con el asesinato cobarde de Luis María Argaña. En ese marco anárquico, justamente, es que se dio el vil asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en la mañana del 23 de marzo de 1999. De inmediato se dieron masivas movilizaciones y tras la muerte de 7 jóvenes en las plazas del Congreso, no solamente que vengan y que liguen unos palazos, sino que vidas. Voy a hacer entrega de mi denuncia.
Raúl Cubas, renunció y fue llevado al Brasil en un avión militar de ese país. Al presidente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia le otorgó un mandato de casi 5 años. La decisión de la Corte fue por unanimidad. Yo no tengo información, pero a lo mejor presumo que quizá haya habido, por supuesto, intereses políticos que se hayan puesto de manifiesto. Dando cumplimiento a un legado político de Argaña, González Maqui llamó a la formación de un gobierno de unidad nacional. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres y mujeres. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes y en sus niños. Creo firmemente en la redención del pueblo paraguayo. Trascendental. El gobierno funcionó sobre la base de una coalición de los colorados con los liberales y los del Encuentro Nacional. En diciembre de 1999, sin embargo, el Partido Liberal se retiró del gobierno y se dispuso a competir por la vicepresidencia. En mayo del 2000, un insólito hecho sacudió al país. Con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas, un grupo heterogéneo de políticos trató de derribar al gobierno, pero la intentona fue controlada en horas. En agosto, de todos modos, se votó para vicepresidente y se instaló otro hecho inédito. Pues, al triunfar el candidato liberal Yoyito Franco, se tuvo una composición plural en el propio seno del Poder Ejecutivo. Tuvimos ya la elección en agosto, el 13 de agosto, contra el Partido Liberal, que venía aliado con el Movimiento Colorado en ese momento, una C. Entonces ahí hubo una fractura, digamos, dentro del Partido Colorado y se polarizó totalmente, ¿verdad? Porque eran como dos candidaturas. Finalmente yo tengo 46% y él 46,8%. Donde incluso los tres, yendo a la vicepresidencia, los tres integrantes del tribunal se conocieron y firmaron el acta de la elección. Para suceder a González Maqui, el panorama se tornó más complejo, pues desde el 2002, el sector liderado por el general Oviedo, en el exilio, prófugo, se separó del Partido Colorado, pasando una C a constituirse en fuerza política independiente, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Mientras tanto, el espacio que ocupara el Encuentro Nacional fue cubierto por una nueva propuesta, Patria Querida, y un nuevo líder vigoroso, Pedro Fadul. Los liberales correrían con Julio César Yoyito Franco, mientras que el oficialista Partido Colorado postularía al emergente caudillo Nicanor Duarte Frutos, quien se impuso por una ínfima minoría. Yo fui el primer presidente que no era parte del antiguo régimen, ni de la dictadura de Stroessner, ni de la vieja oligarquía económica paraguaya y colorada. Y hubo evidentemente fuertes conspiraciones para evitar nuestro acceso al poder. Si mi deseo hubiera sido puramente electoral, el acceso a un cargo, aunque sea el de presidente, o el de senador, concejal, intendente o gobernador, si mi deseo hubiera sido solamente electoral, la decisión sin duda era sumarse a unas herramientas electorales poderosísimas. Porque el Partido Colorado en primer lugar y el Liberal en segundo lugar son herramientas electorales fantásticas.
políticas pésimas. Antes de asumir la presidencia, Duarte Frutos llamó a los demás sectores a integrar una mesa patriótica, propuesta que después ganó cuerpo en lo que se conoció como el Acuerdo de los 6 puntos. Y nos fue diciendo que nos reunamos y todo lo demás. Al comienzo Yoyito no quería tanto reunirse porque esa es la estrategia política tradicional de los liberales. No juntarse y yo soy diferente y somos opositores y la foto juntos, no, y todo eso, ¿verdad? Eso para mí de la antigüedad, digamos, ¿verdad? Sin embargo, finalmente logramos, nosotros mismos, con Yoyito y todo, y armamos el grupo, y se habló mucho, y salió el acuerdo de 6 puntos. 2 problemas de fondo, sin embargo, estaban plenamente instalados en el Paraguay y se expresarían de una manera casi traumática años después. La credibilidad de los partidos políticos era muy baja, apenas del 20%, mientras que la falta de líderes de peso era sensible. Los caudillos más fuertes cedieron a tímidos liderazgos. Luis María Argaña, asesinado en 1999, fue el último caudillo colorado. Domingo Laino, 3 veces candidato derrotado, cayó en el descrédito de los liberales, y Lino Oviedo, el último caudillo militar, estaba prófugo. Lo cierto es que la falta de líderes de arrastre alimentó el interés de Duarte Frutos por una eventual reelección, lo que no podía hacerse sin una reforma constitucional. No hubo tal reforma, por lo que finalmente se vio forzado a desistir. Pero antes, en enero de 2006, lanzó su candidatura para presidir el Partido Colorado, siendo presidente de la República, lo que sus oponentes caracterizaron como ilegal, como abuso de poder. En el 2008 cae el partido, fruto de sus errores, prepotencia, soberbia, corrupción, etc. Yo creo que el asesinato criminal del magnicidio del doctor Argaña no solamente le debilitó a Oviedo, obviamente, sino que debilitó profundamente al Partido Colorado. Yo creo que el origen de la derrota del Partido Colorado en el 2008 ya empezó a construirse desde los hechos de 1999. Pero la reacción ciudadana ganó particular fuerza en el mes de marzo, cuando el presidente Duarte Frutos decidió asumir la presidencia del partido, en franco desafío a la misma Constitución. La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, lo habilitó, instalándose un conflicto que llevaría a cambios sorprendentes en la coyuntura política. A mediados de marzo, se creó una frágil articulación de fuerzas políticas y sociales que, bajo el nombre de Resistencia Ciudadana, convocó a una marcha para el día miércoles 29 de marzo de 2006. En apenas 13 días, la ciudadanía se manifestó de manera inapelable contra el comportamiento del presidente. Al ciudadano compatriota Nicanor Duarte Frutos, si a él le resta algo de mesura, que renuncie a sus pretensiones autoritarias. Y luego cuenta con el apoyo que yo hubiera querido tener en el 93. Ese imponente marco, la movilización ciudadana, catapultó a Fernando Lugo como favorito para suceder al presidente Duarte Frutos, faltando aún 2 años para la pugna electoral. La coyuntura experimentó un brusco cambio, pues de la ofensiva, el oficialismo pasó a la defensiva, mientras que la oposición veía por fin como cierta la posibilidad de derrotar al Partido Colorado en una elección. En la segunda mitad de 2006, la oposición le pidió a Lugo que liderara una concertación nacional,
un gran acuerdo entre diversos sectores. La misma se lanzó formalmente en agosto del 2006, avanzándose a paso lento en los acuerdos, sobre todo porque los autodenominados sectores progresistas impulsaron una concertación paralela, denominada Bloque Social y Popular. Bueno, y nosotros invitamos a esa concertación. Yo le invité a Lugo también a la política. Lugo, mi amigo, fue toda la vida obispo, yo le conocía a él desde siempre. Le invité a Lugo como le invité a todo el mundo, por radio y por televisión. Yo a todo el mundo le invitaba a la política, ¿verdad? Porque vamos a bajarnos la gradería a las canchas y vamos a meternos, y vamos a involucrarnos, vamos a hacer lo que podemos. A fines del 2006 se avanzó en definiciones, pues Fernando Lugo renunció a su condición de obispo de la Iglesia Católica en Navidad, el 25 de diciembre. Y desde enero del 2007 comenzaba una suerte de consulta popular que se denominó Ñamonguetaguazú, gran conversación con la gente, recorriendo todo el país. Pero la convención del Partido Liberal del 17 de junio instaló la crisis más severa al interior de la concertación nacional, pues al definir la chapa presidencial como Lugo, Partido Liberal Radical Auténtico, inviabilizaba incluso la posibilidad de que otros sectores discuten por las nominaciones. Se produjo la ruptura de la misma en julio, desintegrándose por completo la concertación. Se fundió porque esas personas eran incapaces de mantener acuerdos. A mí no me importa cuál es el acuerdo. No es porque el acuerdo es este o el otro. No es porque el acuerdo era ir allá o acá. Es porque sos incapaz de mantener un acuerdo o de avisarme que no va a mantener y decir, Pedro, cambiemos el acuerdo por esta razón. No, sencillamente no se cumple el acuerdo. Con personas así no se puede trabajar. Con grupos así no se puede trabajar, viejo. No se puede trabajar. Hasta los grupos criminales cumplen los acuerdos. Los liberales sintieron que el paso dado era más bien producto de la generosidad y de la madurez. Y nosotros los liberales ya veíamos que, dejando de lado nuestros intereses partidistas, lograr la alternancia en el Paraguay, que fue un capítulo revolucionario, sin duda. En 200 años de vida independiente nunca hubo un traspaso democrático y pacífico del poder de un partido político a otro de un signo distinto. De todos modos, entre septiembre y octubre se dieron las principales novedades. En septiembre se puso en libertad al general Oviedo, quien se dispuso a participar de la sucesión como candidato. En octubre se formalizó la creación de la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, que unió a los sectores políticos más heterogéneos que iban desde el Partido Liberal hasta el Partido Comunista, pasando por organizaciones de centro como el Encuentro Nacional, País Solidario, la Democracia Cristiana y el Partido Febredista. En diciembre, las internas de los principales partidos arrojaron más bien confusión que claridad. En ambos casos, los resultados fueron discutidos, pero lo cierto y lo concreto es que Blanca Ovelar iría a representar al Partido Colorado, mientras que Federico Franco sería el compañero de fórmula de Lugo. En el 2008 cae el partido, fruto de sus errores, prepotencia, soberbia, corrupción, etc. Yo creo que el asesinato criminal del magnicidio del doctor Argaña no solamente le debilitó a Oviedo, obviamente, sino que debilitó profundamente al Partido Colorado. Yo creo que el origen de la derrota del Partido Colorado en el 2008 ya empezó a construirse desde los hechos de 1999. Las campañas fueron intensas.
El domingo 20 de abril del 2008, el pueblo dio su veredicto. Lugo triunfó con el 40,90% de los votos, seguidos de Blanco Velado, Lino César Oviedo y Pedro Fadul. Los colorados admitieron la derrota. Saludamos al candidato de la Alianza por este triunfo. Yo creo que lo que pasó el 20 de abril del 2008, cuando a las 9:30 salgo a decir, señores, hemos perdido las elecciones, en ese momento los sectores conservadores de mi partido y los que creen la perpetuidad de los partidos en el poder me etiquetaban como el mariscal de la derrota. Pero yo prefería ser el mariscal de la derrota antes que seguir la historia de los cuartelazos, antes que seguir la historia del violentamiento de la soberanía popular. El 15 de agosto se presenció un hecho sin precedentes en la historia del Paraguay: el cambio de un signo a otro en condiciones pacíficas. Presidente de la República. ¡Sí! ¡Juro! La gestión de Lugo arrojó 3 resultados claramente positivos y 3 fracasos evidentes. Abrimos 100 unidades de atención primaria médica y empezamos a convertir en gratuito nuestro sistema de salud pública. Toda mi vida he soñado por trabajar en salud pública y sobre todo en mi país. El primer desafío ha sido recuperar la credibilidad en el Ministerio de Salud. Fue positivo la gratuidad de la salud. Fue positivo el crecimiento económico del 15% en 2010. Podemos comunicar buenas noticias. La economía está en plena etapa de despegue. Y sobre todo, fue positivo el acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre Itaipú. Hemos conseguido en 10 meses lo que fue imposible durante 30 años. Un acuerdo con Brasil, de igual a igual, que nos devuelva la dignidad y nuestra soberanía sobre Itaipú. Fueron sumamente negativos. 1. El crecimiento de la pobreza. 2. Los elevados niveles de inseguridad que trascendían al EPP. Y 3. Los conflictos permanentes en el seno del Poder Ejecutivo. No sé por qué motivo el presidente ha optado por separar, marginar a un grupo importante, pero respeto. Que quede bien claro que respeto de su decisión. De todos modos, lo más traumático de la era Lugo se dio en el mes de junio del 2012, siendo factor desencadenante el desenlace que tuvo el intento de efectivos policiales de llevar adelante el desalojo de unos 200 ocupantes de un predio en Morumbí, Curuguatí, el día viernes 15. Fueron 2 fusilamientos sucesivos. De los 8 policías que ingresaron a la ocupación, 6 fueron muertos y 2 resultaron heridos. De inmediato, la policía, en número de 300, reaccionó y se produjo el segundo fusilamiento. 11 campesinos muertos y alrededor de 52 heridos. El luctuoso suceso quedaría conocido como la tragedia de Curuguatí. No a la muerte de paraguayos en manos de paraguayos. No a la solución de los conflictos por medio de armas cuando podemos solucionarlos pacíficamente como hermanos. La crisis se instaló plenamente, amenazando ser brava, lo que el presidente desestimó, entendiendo que había superado con anterioridad otros 23 pedidos de juicio político. El día 20 se decidió iniciar el juicio con el respaldo de una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados. Este presidente anuncia
que no va a presentar renuncia al cargo. El Senado se erigió en tribunal por la condena y comunicó a la defensa sobre los plazos. Por la condena. Día 22 de junio se tuvo una maratónica sesión que terminó con la destitución de Lugo. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Esa misma noche asumió la presidencia Federico Franco, el vicepresidente, en un ambiente cargado de secuelas negativas, tanto en lo local como en lo internacional. No observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Ahí está Ya comenzó la represión. Es la misma dictadura histórica. Le han cobrado caro al heroico pueblo de Solano López. Ha tenido un Congreso y un Senado absolutamente en contra, desde el vicepresidente en contra, porque llegó con una alianza, ni un solo congresista, ni un solo senador. Lo que intentan los cancilleres es crear un ambiente que viabilice una solución menos traumática para la democracia. Inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas. De hecho, una semana después, Paraguay fue suspendido en 2 instancias, UNASUR y Mercosur, hasta que se normalice la situación, mientras que los partidarios de Lugo pasaron a hablar de golpe parlamentario. Elementos contundentes que hacen ver que sí, acá hubo un golpe perfectamente orquestado, bien armado, de relojería, como dije anteriormente. Si no estás con lo que ellos piensan, estás contra ellos y te van a mandar al sepulcro. No hubo golpe, bajo ningún punto de vista. Y por mal cumplimiento de sus funciones se ha recurrido a la figura del juicio político. El momento que se utiliza un recurso constitucional, no podemos hablar de golpe. El golpe está solamente en la mente de algunos que dejaron de ejercer el poder. De acuerdo a la Constitución, se fundamenta legalmente dentro del esquema de la Cámara de Diputados. Este presidente estaba llevándole al Paraguay hacia el camino del enfrentamiento. Y en el camino de un enfrentamiento entre paraguayos, el desarrollo se estaba quedando atrás. Un hecho especialmente relevante de la era Lugo fue el imponente festejo de los 200 años de vida independiente del Paraguay. Federico Franco juró como presidente y designó un nuevo gabinete. Su mandato presidencial, propiamente, se extendió entre el 22 de junio de 2012 y el 15 de agosto de 2013, 1 año y casi 2 meses, periodo esencialmente político, pues la pugna por la sucesión presidencial se había constituido en el elemento esencial y sobre todo tenía un peso determinante en el debate la candidatura del poderoso empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes, quien desde el 2010 representaba a la corriente de mayor arrastre en el Partido Colorado. Cuanto a la sucesión presidencial, la destitución de Fernando Lugo introdujo un drástico cambio de coyuntura, diseñándose con el tiempo proyectos bien diferenciados. De lejos, saltaba el hecho cierto de que se trataría de una pugna plural. La elección estaba programada para el 21 de abril del 2013. Es cierto que, y parece que es así, nomás que a Lugo no le cerraba que un candidato liberal encabezara un proyecto de continuidad. Pero no era menos cierto que el liberalismo había dado pruebas de generosidad, cediendo su protagonismo a favor de la candidatura de Lugo, y creo que casi era un deber de reciprocidad política la de acompañar una candidatura encabezada por una
una chapa encabezada por un liberal. ¿Y cómo estaban jugadas las cartas entonces, Jesús, a comienzos del 2013? Las cartas estaban ahí sobre la mesa. Horacio Cartes sería el candidato del Partido Colorado. Efraín Alegre fue promovido por una alianza con el Partido Liberal y otro movimiento, que después la autodenominada izquierda. Sí, tenía dos candidatos, Mario Ferreiro y Aníbal Carrillo, y Lino Oviedo por una C, y Miguel Carrizosa por Patria Querida. Ahí estaban las cartas. Un trágico suceso dejó sin uno de los protagonistas al proceso. El general Lino Oviedo falleció en un accidente aéreo al desplomarse su helicóptero en la noche del 2 de febrero del 2013. El 21 de abril, contra todo pronóstico de inestabilidad y bajo la atenta mirada desde el exterior, los paraguayos concurrieron a las urnas y otorgaron al candidato colorado Horacio Cartes una contundente victoria. Asumo lleno de honor y con humildad la presidencia constitucional de la República del Paraguay que la ciudadanía me encomendó para el periodo 2013-2018. No obstante, en el Senado se reflejó una composición diferente, lo que puso al desnudo que hubo voto cruzado. Muchos dolores y muchas tragedias podemos recordar, pero prefiero mirar hacia adelante y ver el lado positivo de la esperanza. Yo me uno a esa esperanza porque sé el país que tenemos. El 15 de agosto, el nuevo presidente asombró a todos con un discurso cargado de apertura con respecto a los demás sectores políticos y de alta sensibilidad social. Se reafirmó en que haría todo para propiciar un nuevo rumbo para el país. Ese mismo día juró su gabinete, un equipo esencialmente técnico, integrado por personas que no estaban desgastadas políticamente. Durante su breve gestión, Cartes se mostró dispuesto a dar pasos ordenados. El país había soportado una administración caótica, la de Franco, por lo que los primeros 100 días fueron de ajustes, esperándose pasos firmes a partir del 2014. A finales del 2013, una insólita protesta mostró un camino. La ciudadanía se movilizó para poner freno a los abusos de poder cometidos por los que ocupaban posiciones dominantes en las estructuras administrativas centrales. El Paraguay ha progresado muchísimo en el proceso democrático en estos 25 años. Puedo afirmar con absoluta certeza de que la democracia es irreversible en el Paraguay. Pido a Dios Todopoderoso que me ilumine, me dé la sabiduría y la fuerza para servirles. Unidos construiremos un nuevo rumbo. ¡Viva el Paraguay! La lluvia y el viento me llaman amigo, la noche y la luna me quieren besar. Y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. Una estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir.